Colosenses capítulo 3, versos 5 al 8. El tema del mensaje en esta mañana: lo terrenal debe morir en nosotros. Lo terrenal debe morir en nosotros. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 8. Nos dice así la palabra del Señor: por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Pueden sentarse, mis hermanos, no cierre su Biblia. Lo terrenal debe de morir en nosotros. Quizás nos parezca sorprendente notar que la vida resucitada implique hacer morir el pecado en nosotros. Y quizás no nos habíamos dado cuenta, pero eso es precisamente lo que Pablo acaba de decir, que esto ya debía haberse hecho. En el momento de la salvación, Romanos capítulo 6, verso 6 nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Eso lo leímos. Ahora bien, esto debe de hacerse real en la vida del creyente en el ámbito práctico. Ni la santidad ni la madurez pueden existir en una vida que no pone freno al pecado. Ni la santidad ni la madurez. Entonces nosotros hemos muerto respecto a lo que es a la paga del pecado. Pero debemos de entender que el poder de este aún puede permanecer fuerte en nuestra carne, que es débil. Todavía puede permanecer fuerte en nuestra carne, que es débil. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos hacer morir el pecado sin cesar, rindiéndonos constantemente al Espíritu Santo. El pecado es como un monarca que ha sido destronado, ya no reina, ya no tiene autoridad para condenar, pero que se empeña en debilitar y destruir a sus antiguos súbditos, que éramos nosotros, que éramos los creyentes antes de haber venido a Cristo. El pecado aún tiene fuerza y lograr vencerlo requiere siempre, constantemente, el poder del Espíritu Santo para lograrlo, para vencerlo. El principio que nosotros vemos en Zacarías capítulo 4, verso 6, se aplica a la victoria sobre Satanás. Eso es lo que nos dice Zacarías 4, 6. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces el arma que utiliza el Espíritu siempre es la palabra. Eso nos dice Efesios capítulo 6, verso 17. En la medida que el creyente está fortalecido en la palabra, nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, habrá vencido al maligno. En la medida en que el creyente está fortalecido en la palabra. Ser lleno del poder del Espíritu Santo, nos dice Efesios 5:18, es lo mismo que permitirle a la palabra morar en abundancia en nosotros, como nos dice Colosenses 3:16, que eso lo vamos a ver ya en un par de semanas, si Dios quiere. Mis hermanos, es cierto que el creyente ha muerto en el sentido de pagar la deuda del pecado cuando nosotros nos unimos a Cristo en su muerte. Pero también debemos de entender que es cierto que el pecado todavía aún ataca nuestra humanidad no redimida. Acuérdese que internamente el creyente ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura, pero externamente sigue siendo esa misma persona con todavía una carne débil, una carne pecaminosa y que no va a ser redimida hasta el momento en que Cristo venga a buscar lo suyo o hasta que nosotros resucitemos y ya en ese momento ya hemos muerto. Amén.
Eso va a ocurrir, esa glorificación, esa renovación de este cuerpo físico. Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, esta carne debe de ser constantemente muerta, si se puede decir así, por el poder del Espíritu Santo mediante la palabra. Y eso se logra cuando nosotros consideramos que tenemos este cuerpo, pero que es un enemigo también. A pesar de que estamos en este cuerpo, es un enemigo mortal. Es un enemigo mortal. Entonces, mientras nosotros aguardamos, como dijo Pablo, la redención de nuestro cuerpo, el espíritu que ya ha sido redimido dentro de nosotros y que es fortalecido por el Espíritu Santo, debe de hacer morir el pecado que ataca a esta carne. ¿Me entiende lo que le estoy explicando con esto? La solemne responsabilidad que usted tiene como cristiano de constantemente hacer morir esa carne que sale a relucir al menor descuido suyo. ¿Usted entiende eso? Entonces, el hacer morir el pecado en nosotros no es una opción para la vida cristiana. No es una opción. Usted no tiene una opción. No, si yo quiero algo, morir la carne hoy. No, mis hermanos. Ser cristiano es morir a uno mismo. Es morir a la ambición, es morir al ego, es morir al orgullo, es postrarse en humilde sumisión al señorío de Cristo. Es obedecer el mandamiento que el Señor nos dio en Lucas capítulo 9, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Nosotros vemos aquí en el verso 5, por favor, si usted tiene su Biblia y no la ha cerrado, y si la cerró, ábrala. El verso 5, la primera frase, nos dice de la siguiente forma: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Los creyentes debemos tomar una decisión radical de hacer morir el pecado, sometiendo la carne, este cuerpo físico, a la nueva naturaleza interna que está ya llena del Espíritu Santo. Y Pablo hace un llamado a eliminar todo lo que en la vida del creyente sea contrario a la santidad. Ese es un llamado que nosotros vemos también en Romanos 8, específicamente en el verso 13. Pablo dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir a las obras de la carne, ¿qué dice ese pasaje? Vivirán. Vivirán. Entonces solamente el creyente podrá experimentar la plenitud espiritual que Dios requiere para él. Solamente el creyente, solamente aquel que ha nacido de nuevo puede experimentar esa plenitud. Entonces esa batalla contra el pecado está presente en todos los creyentes. Yo no estoy exento a eso, ni usted tampoco como creyente está exento a eso. Incluso Pablo batallaba con eso. Eso nosotros lo vemos en ese famoso capítulo 7 de Romanos. El anhelo del nuevo hombre es de llevar una vida agradable a Dios. Se ve frenado por esa carne pecaminosa y todos esos hábitos que vinieron como consecuencia de la caída. Y aunque nosotros somos nueva criatura, como nos dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, todavía habitamos en cuerpos viejos que no han sido redimidos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo con esto? Entonces, con todo y eso, este cuerpo puede ser también instrumento de justicia o de iniquidad. Y por esa razón Pablo escribió en Romanos 12:1. Romanos 12:1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional a Dios. No se adapten a este mundo, sino sean renovados por medio de la renovación de su mente. Transfórmense por medio de la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecta. Esa es la exhortación que nosotros podemos ver en todas las Escrituras. El cristiano no es un superhombre que está libre de pecado, pero tampoco es una persona que siempre vive en pecado. Tampoco es eso. Tampoco es una persona que no da testimonio de la verdad. Cuando nosotros leemos esta palabra aquí con la que inicia el verso 5, por tanto, nosotros podemos ver que esa es una palabra transitiva, lo que Pablo acaba de decir en los versos 1 al 4, que lo vimos el domingo pasado.
Pablo enlaza siempre la doctrina y la práctica en sus epístolas. Entonces, debido a que los creyentes compartimos la muerte y la resurrección de Cristo, nuestra vida está escondida y un día seremos manifestados con Él en gloria. Y mientras eso llega, es necesario que nosotros destruyamos el pecado. Como ciudadanos del reino, nosotros debemos de cortar todos los lazos que nos atan a los hábitos pecaminosos de nuestra anterior vida. La teología no es un ejercicio académico, artificial y rígido que está reservado solamente para los especialistas. La teología que profundiza en las verdades bíblicas es indispensable para el crecimiento espiritual y nosotros tenemos que hacer nuestra parte en ese aspecto. Tenemos que esforzarnos en ese aspecto. En estos versos 5 al 8, Pablo ofrece dos listas de pecados que debemos de hacer morir a manera de ejemplo. Dos listas de pecados. No son los únicos, pero son los que vamos a tratar porque este es el pasaje bíblico que tenemos para tratar en esta mañana. La lista comprende algunos de los pecados más comunes y molestos que enfrentamos los creyentes. Pero debemos de entender que esa lista no es exhaustiva, ¿verdad? Pueden haber otros pecados que enfrentemos a diario, pero nos vamos a enfocar solamente en esto. En la primera, esa primera lista nosotros la encontramos en el verso 5 específicamente, que son pecados en relación con el amor corrompido. Y la segunda la encontramos en el verso 8, que tienen que ver con pecados relacionados con el odio. La primera lista comienza con los actos y prosigue con las motivaciones. Y la segunda lista comienza con las motivaciones y termina con los actos. La primera lista encierra pecados personales y la segunda lista encierra pecados sociales. Dos tipos de pecado. La primera lista atañe a los sentimientos y la segunda a la conversación. Y entonces en medio de esas dos listas está el verso 6 y 7, y allí Pablo revela dos motivos por los cuales entonces debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, en versos 6 y 7. Así que vamos a ver esas dos listas. Vamos a ver la primera, los pecados del amor corrompido. Está ahí en el verso 5, a donde quedamos luego de la lectura que le hice hace un ratito. Dice: a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Esos son pecados relacionados con nuestros sentimientos. Pablo los presenta en una progresión que va desde el acto de maldad hasta el motivo implícito. Y comienza diciéndonos que la fornicación, que es un acto que se origina en la impureza. La impureza nace de las pasiones y de los malos deseos, que a su vez proceden de la avaricia, que es la raíz de todos los pecados. Ese es el orden que nosotros vemos que Pablo está expresando, esa interrelación que vemos en ese verso 5 de estos pecados que nosotros debemos de cuidarnos. Primero comienza con la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es precisamente ese pecado sexual. En el Nuevo Testamento abarca cualquier forma de sexo ilícito fuera del matrimonio. Cualquier tipo de sexo fuera del matrimonio. El sexo solamente está restringido y permitido dentro del matrimonio. Cuando se hace fuera es fornicación. Y nosotros vemos que este fue un mandamiento que se dio incluso desde el momento en el cual la iglesia estableció su primer concilio, en el capítulo 15 de Hechos, el concilio de Jerusalén, donde los reunidos allí, los ancianos, apóstoles y pastores reunidos allí, les ordenó a los gentiles que se apartaran de la fornicación, porque era algo muy común, algo que se está viviendo muy común en nuestros tiempos, ¿verdad? Las relaciones fuera del matrimonio, algo muy común, algo muy normal en nuestros tiempos. Así también se veía en el siglo I. Y sigue siendo el mismo mandamiento para nosotros también. Tenemos que apartarnos de esto. Impureza es un término más general que la fornicación. Va más allá del acto para señalar los malos pensamientos y las intenciones de la mente. Como nos dijo el Señor en su palabra en Mateo, dicho por el mismo Señor Jesús, Mateo 5:28, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Tiene que ver con eso,
con ese tipo de impureza. Es una obra de la carne y no debe de ser admitida por los creyentes. Cualquier pensamiento impuro que llegue a nosotros tiene que ser combatido. Tiene que ser combatido en nuestro diario vivir. No podemos escudarnos en el hecho de que, bueno, es que yo soy débil. Es que yo soy débil. Es que me tentó. No, mis hermanos, nosotros no tenemos excusa. Porque precisamente esa conducta pecaminosa se origina en los malos pensamientos. Entonces eso significa que esa batalla contra el pecado, en especial contra el pecado sexual, comienza en la mente. Allí es que tenemos que trabajar. Los malos pensamientos producen conductas pecaminosas y los pensamientos puros derivan también en una conducta virtuosa. Es así, es lo mismo para ambas cosas. Malos pensamientos, conductas pecaminosas. Pensamientos virtuosos, pensamientos puros, entonces llevan a una conducta virtuosa. Es precisamente lo que Pablo, la palabra de Dios, nos exhorta a nosotros en Filipenses 4:8. Todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en eso mediten. En eso pensad. Porque si mi mente está ocupada en cosas buenas, entonces evidentemente no daré lugar a las cosas malas. Por esa razón Pablo también, y lo vamos a ver más adelante, aquí en Colosenses 3:16, vuelvo y repito ese pasaje bíblico, nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. La palabra de Cristo debe de habitar en abundancia en nosotros. Debe de habitar en abundancia en nosotros. Las pasiones y malos deseos que también vemos en este verso es una diferencia muy sutil. Quizás aquí podemos decir que las pasiones se concentran en el cuerpo y los malos deseos representan el aspecto mental del mismo vicio. Poca diferencia. Pero Pablo también menciona la avaricia o codicia en último lugar de esta sección, porque es el pecado que constituye la raíz de la cual surgen todos los anteriores. La avaricia es la que lleva a lo que son los malos deseos, las pasiones, la impureza y la fornicación. La avaricia. Ese pecado se menciona en los 10 mandamientos, en Éxodo 20:17, en Deuteronomio 5:21. Codicia, avaricia, es palabra sinónima. Es el insaciable deseo de tener más y de tener lo que es prohibido. La avaricia, al poner sus deseos egoístas por encima de la obediencia a Dios, entonces lleva a lo que Pablo llama aquí idolatría. Idolatría. La avaricia es la raíz de todos los pecados. Siempre que las personas pecan, detrás de sus acciones subyace el deseo egoísta por encima de la voluntad de Dios. Y eso es en esencia la adoración a uno mismo en vez de Dios. Y eso, en pocas palabras, es, como dice Pablo, idolatría. Es idolatría. Entonces, el antídoto, si pudiéramos usar ese término, permítame usarlo, el antídoto contra la avaricia es el contentamiento. Una persona que esté contenta con lo que tiene no tendrá el deseo de abusar de otra sexualmente y tampoco codiciará cosa alguna de otro. Eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Filipenses 4:11. Una persona que aprende a contentarse cualquiera que sea su situación no será propensa a luchar con la avaricia. El contentamiento es el resultado de confiar en Dios y la base de esa confianza es el conocimiento de Él y sus propósitos para su pueblo, tal como han sido revelados en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces el contentamiento es lo opuesto a la avaricia. Mientras que la persona avara y codiciosa se rinde adoración a ella misma, la persona contenta adora a Dios. Al atacar la avaricia se ataca la raíz del pecado. Cuando el contentamiento se pone en el lugar que ocupa la avaricia, esta no puede dar inicio al proceso que culmina en un acto pecaminoso.
Una persona que tiene avaricia en su corazón no es aquella que siempre anda detrás del dinero. Avaricia no es solamente eso. Avaricia no es solamente querer lo ajeno. Hay aspectos también que debemos de trabajar muchas veces que van más allá del simple hecho de querer lo ajeno. Amén. Pero la clave para combatir eso, como les dije, vuelvo y repito, es precisamente el contentamiento. Aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. A descansar en Dios. Muy bien, entonces, ¿por qué razones nosotros debemos de hacer morir el pecado en nosotros? ¿Por qué razones tenemos que echar a un lado todas esas condiciones pecaminosas en nosotros? Estas que estamos viendo ahora y que vamos a ver un poquito más adelante. Versos 6 y verso 7 nos da la respuesta aquí en este capítulo 3 de Colosenses. ¿Por qué debemos de hacer morir en nosotros todas estas condiciones pecaminosas? ¿Por qué debe de morir en nosotros lo terrenal, lo mundano? Versos 6 y 7. ¿Usted lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Después de haber presentado la primera lista de pecados, entonces Pablo hace una pausa antes de proseguir con la segunda. Es decir, lo puso aquí en el medio. Y aquí él ofrece dos razones de gran fuerza que nos motivan para hacer morir lo terrenal en nosotros. La primera razón es que el pecado acarrea el juicio de Dios. Eso nos dice el verso 6. La ira de Dios es ese eterno aborrecimiento de toda impiedad. Es el desagrado, es la indignación de Dios contra el mal. Producto de la justicia divina, de la santidad divina. Esa santidad divina no puede quedar pasiva ante la abundancia del pecado. Alguien tiene que pagar por ello. Es esa invariable reacción de parte de Dios contra el pecado. Alguien tiene que pagar por esos pecados. Alguien tiene que pagar. Entonces, el que no es creyente va a recibir la ira eterna de Dios la ira eterna de Dios con toda fuerza. La va a recibir el no creyente. Ese no creyente que rehúsa creer en Dios dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por muy bueno que sea en la sociedad, por una persona de bienestar en la comunidad, si no se arrepiente de sus pecados, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque muchas veces esa actitud de benevolencia de muchas personas, lo que subyace detrás de ellos es ese corazón buscando gloria. Es ese corazón buscando gloria, incluso en el bienestar social. Incluso en eso. Entonces, los creyentes no debemos de participar de esos pecados que Pablo acaba de mencionar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya nosotros hemos sido unidos a Cristo. Porque ya nosotros amamos a Dios. Porque nosotros le servimos con toda certeza. Entonces no desearemos participar de esos actos y pensamientos que sí corresponden al estilo de vida de quienes van a experimentar la eterna ira de Dios. Nosotros los creyentes hemos sido librados de la ira de Dios, pero Cristo fue quien sufrió, Cristo fue quien cargó sobre su cuerpo la ira de Dios a causa de que nosotros fuéramos librados de la ira de Dios. Cristo fue quien sufrió eso por nosotros, porque no fue que el Señor nos perdonó y ya. No, Cristo pagó el precio que nosotros merecíamos. Y por lo tanto ya hemos sido librados de esa ira, pero debemos de entender que ese costo que Él pagó para librarnos a nosotros de la ira, ese costo que Él pagó para librarnos de la ira, no fue o no debe de ser tomado en poca cosa por nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros caemos en esos pecados, también somos sometidos a su disciplina, a la disciplina de Dios. No vamos a sufrir la eterna ira,
No la vamos a sufrir, esa eterna ira que va a sufrir el inconverso, pero sí vamos a sufrir la disciplina amorosa del Padre. Muchas veces también ocurren esos momentos en los cuales llegan a nosotros las pruebas, las tribulaciones, y por esa razón tenemos que ir delante del Señor y decir: Señor, esto que me está ocurriendo es algo que me está ocurriendo porque me desvié de tus caminos y tú me estás corrigiendo, me estás llamando la atención, o por el contrario, es alguna forma en que tú buscas glorificar tu nombre. Porque siempre tenemos que ir delante del Señor para entender si quizás esa situación adversa que está llegando a nuestra vida es consecuencia de un mal proceder de parte de nosotros. Y entonces el Señor nos está disciplinando, porque el Señor, como todo buen padre, al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Eso es lo primero, mis hermanos, por lo cual no podemos participar de sus pecados. Y lo segundo es porque el pecado es parte del pasado del creyente. Eso es lo segundo, y eso es lo que dice el verso 7. ¿Usted lo puede leer de nuevo conmigo? ¿Qué dice el verso 7? En los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces Pablo nos ofrece una segunda razón por la cual nosotros debemos de hacer morir el pecado en nosotros. Ustedes saben bien lo que era vivir en pecado, lo odiaban y eso los condujo a Cristo para ser librados de esa manera de vivir. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que se ha enriquecido, espiritualmente hablando, quiere volver a una vida de pecado, a una vida de pobreza? A una vida de pobreza. ¿Cómo puede una nueva criatura actuar como si fuera una vieja? Con esa vieja naturaleza. No, no es posible para el creyente. Ya hemos sido librados de eso, no podemos volver atrás. No podemos, como dice el refrán, volver al vómito como vuelve el perro. La puerca lavada al cieno, no podemos hacer igual que ella. Amén. El creyente no puede volver a lo mismo. Ya esas cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Esa es la actitud que debemos de manifestar en nuestro diario vivir. Es por esa razón que ya no podemos volver a ello. Pero también aquí en el verso 8 entonces encontramos otra lista de pecados, que son los pecados de odio. Los pecados de odio. Verso 8. Los pecados que conforman esta lista son más de índole social que personal, pues atentan contra otras personas. Entonces el apóstol Pablo dice aquí: despójense, verso 8, desechen. De la misma manera que una persona se echa a un lado la ropa sucia al final del día, nosotros los creyentes debemos de abandonar los harapos sucios y andrajosos de nuestra vieja vida, de nuestra anterior vida. Quizás Pablo aquí tenía una antigua práctica que ya no la celebramos acá, ¿verdad? Porque es más para ese entonces, que quienes habían sido bautizados de forma, con un gran simbolismo, se despojaban de sus viejas vestiduras antes de ser bautizados y se les concedía entonces una túnica blanca nueva. Ya esa costumbre no es tanto practicada en nuestro tiempo, pero quizá Pablo estaba viendo esa costumbre que sí era una práctica en aquellos tiempos, de desechar los vestigios de su vieja vida. Entonces, ¿de qué debemos de dejar? Bueno, lo primero debemos de dejar la ira. ¿Qué es la ira? Es una amargura profunda, es una amargura intensa, cargada de resentimiento. Es una actitud arraigada en el corazón de una persona airada. La ira no se produce como una reacción a una provocación, sino que revela una actitud permanente de la persona internamente. Pues muchas veces pensamos: no, pero mira, eso lo llevó a que explotara. No, es que ya estaba acumulando. Ya estaba acumulando ciertos resentimientos y que llegó un momento dado en el cual fue tanto lo que acumuló que explotó, estalló en un acto de ira. Y eso no tiene cabida en la vida del cristiano. El cristiano, nos dice la palabra de Dios, que debe de ser tardo para la ira. Eso lo dice en Santiago 1, 19 al 20. Tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Pero el enojo también, a diferencia de ira, tiene que ver con esa forma de expresar un sentimiento justo o no, correcto o no de una persona. Justo o no. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos de desechar el enojo, porque esa también es una de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 verso 20 nos habla acerca de eso. Y es una conducta que no conviene en la vida del cristiano. La ira y el enojo están íntimamente relacionados. La ira que se encuentra latente bajo la superficie a menudo explota en arranques o mejor dicho, ese enojo que está latente puede explotar en arranques de ira. Entonces, como creyentes no podemos vivir con un resentimiento arraigado en lo profundo de nuestro ser para que eso alimente la ira. Quizás hay momentos en los cuales no podemos entender por qué esto llega a nuestra vida, por qué esta persona se esmera en hacerme mal, por qué esta persona se esmera en provocarme. Entonces, esos momentos en los cuales somos enfrentados a esas condiciones que nos pueden llevar a pecar, debemos de entender que el Señor nos ha dado la oración, nos ha dado su palabra para acudir a Él, pero también nos ha dado la iglesia para poder solicitar ayuda, para solicitar consejo, para solicitar alguna palabra de ánimo. Es decir, nunca hay excusa para explotar, para llevar al extremo, pero tampoco podemos quedarnos con esas cosas guardadas, porque tarde o temprano buscarán la forma de salir a flote. Entonces necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su palabra, pero también necesitamos algún tipo de consejo, algún tipo de ayuda, algún tipo de dirección para lograr salir a flote, para vencer esas tentaciones. No guardarlo. También tenemos otra cosa que debemos de desechar. ¿Qué es? Luego de la ira y el enojo, ¿qué otra cosa usted ve allí? Ira, enojo, malicia. Eso habla acerca de males morales, un término que viene del griego para designar males morales. Es como el carácter vicioso que busca hacer daño a otros. Entonces es probable que en este contexto se refiere al daño causado por las malas conversaciones. La ira, el enojo y la malicia a menudo entonces acaban en ese siguiente término. ¿Cuál es el que ustedes tienen ahí? Insultos, cuyo término original en griego es blasfemia. Por eso hay algunas versiones, no sé si la Reina Valera o hay otras por ahí, que traduce como blasfemia. Pero nosotros hacemos una diferencia, porque cuando se emplea en relación con Dios se traduce como blasfemia, pero cuando se emplea en relación con las personas significa entonces insultos o calumnia. Entonces, por esta razón, en este contexto sabemos que el término más correcto es la traducción insulto, no blasfemia. Pero también debemos de entender que cuando nosotros insultamos a alguien, también estamos blasfemando contra Dios. Cuando insultamos a alguien, estamos blasfemando a Dios, por cuanto nos dice la palabra que Él creó al ser humano. Entonces ese tipo de conversación no se debe tomar a la ligera. Mateo 5:22, un tremendo pasaje bíblico que nos dice que cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Insensato o idiota. Entonces nosotros debemos de entender que el Señor nos invita a tratar a las personas con dignidad, porque esas personas fueron creadas a imagen de Dios. Entonces las conversaciones del cristiano no deben de estar contaminadas con insultos o comentarios de menosprecio contra otros. Santiago, la palabra de Dios en Santiago 3:10 nos dice que no debe de ser así.
que de la misma boca no puede salir bendición y maldición. No debe de salir así. No debe de salir así. No debe de salir así. Si no me cree, léase Santiago 3:10. Entonces el fruto de la ira, del enojo y de la malicia, entonces nos lleva ¿a qué cosa? ¿A qué cosa nos lleva? Lenguaje ofensivo. Sencillamente, esas palabras repulsivas y desdeñosas cuyo propósito es hacer herir o hacer daño a alguien. Ese lenguaje ofensivo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:4 que no debe de haber en nosotros obscenidades, necedades, groserías que no son apropiadas para los santos, sino más bien debe de haber en nosotros acciones de gracia. Jesús dijo que el buen hombre, el hombre bueno, de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Entonces nosotros tenemos una solemne responsabilidad como cristianos de cuidarnos incluso en lo que hablamos, en lo que expresamos, en las acciones que tomamos. Porque también el Señor nos dice en su palabra, en Mateo 12:36, que nosotros daremos cuenta de toda palabra vana que hablemos en aquel día del juicio. Daremos cuenta, o como también dice la Reina Valera del 60, daremos cuenta de toda palabra ociosa. Amén. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto, mis hermanos. Nosotros como creyentes debemos de hacer morir el pecado. Nosotros quienes estamos completos en Cristo, quienes participamos de la vida resucitada en Cristo, debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Nosotros como creyentes debemos de entender que tenemos una batalla, una lucha constante, una pelea constante para alcanzar la santidad. El Señor nos llama a santidad en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa, en medio de una generación que no tiene en cuenta a Dios con sus actos, lo tienen en sus labios. Hablan muy bonitos de Dios, pero en los hechos los niegan. En medio de esa generación tenemos una batalla para marcar la diferencia. Ahora, mis hermanos, debemos de entender que esta batalla no se gana solo. Necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos siempre hacer uso de los medios de gracia para ser fortalecidos. Necesitamos su palabra, necesitamos la oración, necesitamos reunirnos, necesitamos congregarnos. Porque solamente cuando estamos así, llenos, imbuidos de las cosas de Dios, entonces tendremos la capacidad para hacer frente a cualquier enemigo que venga delante de nosotros. Tendremos esa capacidad. Tendremos esa voluntad para vencer al mal. Nosotros tenemos un cuerpo físico que todavía batalla, débil. No podemos seguir la corriente de este cuerpo, la corriente de este mundo, porque nuestros cuerpos todavía siguen esa tendencia. Que yo hoy estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. Que yo hoy estoy estropeado, no quiero leer la palabra. Que son tantas cosas que tengo que hacer, no tengo tiempo para orar. Mis hermanos, cualquier expresión que haya ocurrido en sus labios o en su mente a lo que yo acabo de mencionarle ahora, es un camino seguro hacia la derrota espiritual. A vivir como el mundo, a seguir la corriente de este mundo. ¿Cómo nosotros podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado? En primer lugar, tenemos que dejarlo morir de hambre. ¿Cómo lo hacemos? No alimentando la ira, no alimentando el resentimiento, no consintiendo la lujuria, no consintiendo la codicia, poniendo las cosas de Dios en primer lugar, pensando en las cosas del cielo, alimentándonos de la palabra constantemente, poniendo una disposición del corazón. Yo no me voy a dejar dominar de nada malo en mi vida íntima y personal. Cada día yo voy a buscar ser diferente a como era ayer. Cada día participaré con entusiasmo en la edificación también de otros. Porque incluso hasta eso nos lleva a nosotros a mostrar una actitud hacia el cambio. Incluso cuando somos de ayuda a otros. Si estamos dispuestos a eso, el Señor va a ser glorificado en nuestras vidas.
Si no estamos dispuestos a eso, lamentablemente el juicio de Dios para los que no han conocido al Señor se avecina. Y para aquellos que le han conocido, siempre van a vivir bajo la disciplina del Señor, bajo la corrección del Señor, de prueba en prueba, de lucha en lucha. Y siempre llevando al hombro esas varas que nos corrigen, porque no hemos hecho conforme a lo que Dios ha mandado en su palabra. Que el Señor nos dé gracia en esta mañana para entender estas verdades y que no seamos oidores olvidadizos, que no estemos dispuestos a pagar el precio de esa consagración al Señor a través de hacer uso de esos medios de gracia que Dios nos ha dado, con esa disposición férrea de asimilar lo que Dios ha revelado en su palabra y vivir por y para ello. Estemos de pie, mis hermanos, oremos al Señor. Vamos a pedirle a Dios que fortalezca nuestros corazones y que nos ayude entonces a manifestar en todo lo que somos el carácter de Cristo. No algo de un momento, sino algo de toda una vida, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia.